Twitter Café, a través de Radio Valparaíso. Los acompañamos, por supuesto, con toda la energía en esta jornada bien otoñal, bajas temperaturas, incluso en algunos puntos de la zona hay algunos goterones ahí. En fin, abríguese para que no se complique su salud y también, por supuesto, tome todas las medidas de resguardo para evitar el contagio de este COVID-19. Twitter Café a través de Radio Valparaíso. Los acompañamos, saludamos por supuesto a nuestro próximo invitado, es el director del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso. Lo invitamos para que se sume acá a nuestra mesa de conversación, Manuel Pérez Pastén. ¿Cómo le va, Manuel? Un gusto saludarte, buenos días. Hola, muy buenos días, Mauricio Pablo. ¿Cómo te va? Un gusto. Gracias por compartir con nosotros. Manuel, llegó la hora de la verdad. El lunes 1 de marzo, retorno a clases. Sabemos que la semana pasada tuvieron una cantidad enorme de enlaces, de coordinaciones. ¿Cómo se ve el panorama desde el Servicio Local de Educación en este retorno a clases 2021 en Valparaíso, Manuel? Mira, Mauricio, nosotros habíamos solicitado, sí, anteriormente a la Seremi, mediante oficio, el ingreso el 3 de los estudiantes. Entran los trabajadores, el primero y el 3 los estudiantes. Esa situación fue aceptada en su momento y por lo tanto mantuvimos esa figura, entendiendo que este retorno en una primera instancia es de orden virtual, ¿ya? Porque era necesario tener garantías de sanitización, de ratización y una serie de procesos adicionales, más lo que significa tener implementado todos los establecimientos con las medidas de seguridad sanitaria mínimas, diríamos. Y en este contexto, efectivamente, también procedimos, ustedes ahí han sido testigos, de un proceso de vacunación de al menos la primera dosis, que durante esta semana también se extiende a los docentes y asistentes menores de 40 años, que era uno de los requerimientos que igualmente hacía el Colegio de Profesores, por ejemplo. Entonces, en ese contexto ya se están dando las condiciones. Nosotros hemos mantenido el principio general a partir de la semana pasada de trabajar con las comunidades. Nos reunimos con los equipos directivos, profesores, nos reunimos con los apoderados y hoy día, por ejemplo, igualmente nos estamos reuniendo con los estudiantes, de forma tal de que sean ellos, efectivamente, quienes tengan el protagonismo, el convencimiento del ingreso bajo condiciones mínimas, ¿cierto?, establecidas dentro de los protocolos. Eso lo hemos mantenido siempre. Las decisiones son decisiones del territorio y eso es lo que queremos refrendar. Correcto, Manuel Pérez Pastén. Antes de la pregunta de Pablo, Manuel, entonces se parte el 3 con los alumnos, pasado mañana, y hay un tema de virtualidad, a lo menos en estas primeras semanas, todo el mes de marzo, Manuel. No, eso es lo que vamos a ir verificando con las comunidades, porque hay establecimientos que eventualmente podrían decir, saben que yo estoy ya en condiciones el 4, por decir algo, el 5 o el 8, de comenzar. Ya tengo todo instalado, tengo todo el procedimiento, y ya sea figura mixta o presencial con la totalidad de los estudiantes. Bueno, y eso definido esta semana, ya hemos hecho un avance con algunos de los establecimientos que están en mejores condiciones que otros. Vamos a ir informándolo. A mí me da la impresión, por el avance que ya hicimos con las comunidades, que van a ver algunos o la mayoría, esta incorporación va a ir siendo paulatina y gradual, como fue uno de los principios que se ha ido planteando en general, y voluntaria. Entonces, en esa gradualidad y voluntariedad, yo creo que lo más probable es que desde el 4, el 5 o bien el 8 ya tengamos algunas figuras mixtas que estaban definidas previamente en el plan de funcionamiento, que se incorporaron todos al 8 de enero, pero que hoy día necesitamos revisar. Correcto, Manuel Pérez Pastén nos acompaña en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Manuel es el director del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, poniéndonos al día con toda la cantidad de información abundante, por supuesto, de este retorno a clases 2021. Pablo Ramírez, adelante, Pablo. Sí, Manuel, buenos días. Siguiendo con la conversación, usted ha tenido que tener muchas reuniones porque usted recibió toda la educación municipal de la comuna de Valparaíso, incluyendo las islas,
y la isla de Pascua también me parece, pero para ir conversando el tema de la educación, usted ha tenido que conversar con los alcaldes. Y usted tuvo la oportunidad de conversar con el alcalde Sharp y los gremios para poder absorber todos estos establecimientos educacionales y los profesores. Ya hemos conversado anteriormente el tema de la deuda de los profesores, pero ahora la conversación con los alcaldes, porque en el fondo, oiga, usted como presidente de la corporación o gerente de la corporación se adueña de una nueva forma de educar en la comuna de Valparaíso. Claro, Pablo, como director del Servicio Local de Educación. sí, Pablo, lo primero, nosotros tenemos la isla de Juan Fernández, el Colegio Robinson Crusoe, el que nos pertenece, Isla de Pascua no, va a ser un servicio local propio, en su momento Isla de Pascua. Sí, efectivamente, sostuvimos una reunión a la cual nos invitó el alcalde junto a los gremios, entendiendo con la finalidad de los buenos oficios de aclarar algunos puntos en los cuales ya habíamos conversado largamente también con los gremios. Y de esa conversación más bien abundamos sobre temas que guardan relación con el retorno, ya que con algunas de las deudas y esos temas que ya están trabajados y que eran parte de las dudas que tenían los docentes y asistentes, en las que sí efectivamente, como dice Pablo, quedan temas pendientes, ya quedan temas pendientes igual que fueron entregados los fondos, por ejemplo, en términos del fondo del retiro, a la Cormuval, y por lo tanto ella debiese ser efectivo esos fondos entregados para un número importante de docentes que legítimamente se acogieron hace varios años y finalmente le salió su anhelado retiro. Entonces esas situaciones están pendientes junto a otras que estamos intentando resolver con la Cormuval. Pero por de pronto en esa reunión acordamos fundamentalmente esta lógica de que el 1 y el 3 ingresábamos de forma virtual, ya fueron dos de los acuerdos, luego las mesas de trabajo en torno a algunos de los temas que nos interesan, como por ejemplo lo que es la educación especial, fundamentalmente, y su tratamiento dentro de este mismo contexto que es distinto, y seguir avanzando en algunas otras modalidades de trabajo que guardan relación igualmente con otros tópicos actuales como son, por ejemplo, en este caso, educación de la primera infancia, diríamos, los BTF, y la educación de adultos. En el único punto que no estuvimos de acuerdo, y como lo reconocieron ellos mismos, tuvimos más puntos de acuerdo que en desacuerdo, o sea, más del 75%, por así decirlo, de acuerdo, fue en el fondo en el caso de el retorno bajo las condiciones que en general aparecen, por ejemplo, señaladas más o menos en una fase 4, con una segunda dosis, en fin, etcétera. Eso resulta más bien imposible, y dijimos que no estábamos de acuerdo porque en términos epidemiológicos de salud hay opiniones divididas. Ya por lo menos la autoridad sanitaria y varios han señalado que ya con la primera dosis se adquiere una inmunidad importante para estos efectos. ¿Ya? Esperar una segunda dosis en la fecha significa postergar el ingreso a mediados de abril, lo cual tiene un impacto no menor. Hay que recordar, por ejemplo, que ya hay una serie de estudios que en Chile alertan acerca de que el 88% de los aprendizajes del año pasado se perdieron, ¿ya? Y en este caso, esta media es bastante crítica porque en el caso del quintil 1, es decir, las personas, los jóvenes de menores recursos, llega a un 95%. O sea, casi todo el año se perdió. Y en el caso del quintil 5, diríamos, mejores recursos, se perdió un 64%. Entonces, estamos hablando de que continuar un par de meses más con esta misma figura, la posibilidad de recuperación o el daño al aprendizaje enorme, junto a otros temas que no son menores, como el tema de la salud, ¿cierto? Hemos visto claramente sobre un 43%, solo en marzo del año pasado, aumentó el tema de violencia escolar precisamente, o sea, de violencia familiar, perdón, hacia los estudiantes, hacia sus hijos. Entonces, el análisis de la posibilidad del retorno bajo esa condición, con los gremios no estuvimos de acuerdo, insistiendo en que si queremos ser coherentes con la definición de que sean los territorios los que definan su ingreso, entonces consultemos efectivamente a las comunidades. No coloquemos una condición a priori antes de escuchar y que sean protagonistas estas comunidades, que es un poco lo que estamos realizando. Correcto, Manuel. Manuel, ese tema que usted está planteando ahora, yo diría que es bastante central. Se está en medio de todo este proceso
¿qué respondieron los gremios ante esta respuesta suya que fue bastante determinante? ¿Se está en un proceso de replanteamiento respecto de este tema, Manuel? La idea era seguir avanzando en otras mesas de trabajo, pero yo les insistí que podíamos estar de acuerdo en todo lo demás, y de hecho así ha sido, pero no en el hecho de retornar bajo esas condiciones. Es decir, ahí no hay punto de inflexión. Les señalé una razón fundamental, que nosotros como organismo público estamos supeditados y hacemos lo que la ley nos señala que debemos hacer. Eso está, en este caso, cierto, por la autoridad sanitaria, que es la que le corresponde hacer las definiciones, y por el Minedu, que sigue precisamente estas indicaciones. Entonces, frente a eso, señalamos que íbamos a insistir en el hecho de que para poder zanjar esta situación, ya en lo que algo estamos de acuerdo de base, es que precisamente hay que escuchar a las comunidades, porque hay una serie de apoderados que lo manifestaron derechamente, por ejemplo, la reunión que sostuvimos el viernes, que ellos necesitan imperiosamente llevar a sus hijos y retornarlo, diríamos. Primero porque no tienen las condiciones, porque no están capacitados, porque saben que no lo han hecho bien, y muchos otros nos dijeron porque además arriesgamos nuestras fuentes laborales si yo permanezco en una figura como esta. Entonces, es muy complejo, ¿ya? Estos datos que yo les daba, ¿cierto? Lo que significa un retroceso más o menos en la práctica de 1,3 años en términos de logros de aprendizaje, podría haberse aumentado. Y eso es lo que queremos hoy por hoy regular. Nosotros hemos diseñado un planteamiento primero inicial de un diagnóstico psicosocioemocional y de aprendizaje, primero, para poder determinar dónde se encuentran, en qué estado, y a partir de ahí hacer una planificación obviamente más centrada en lo que significa primero la recuperación de los estados emocionales de nuestros estudiantes, pero también de nuestras comunidades que se han visto afectadas, digámoslo así, los apoderados, los mismos docentes y asistentes y los directivos. Entonces, frente a eso, efectivamente no tenemos un acuerdo concreto en la medida en que las fechas, diríamos, propuestas por los gremios en abril, a nosotros nos parecen que atentan contra el principio de determinación de estas comunidades de base, que son precisamente los impactados por lo que pueda significar un retroceso en el ingreso presencial. Nos acompaña en el Twitter Café de Radio Valparaíso Manuel Pérez Pastén, director del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso. Manuel, tú has tocado un tema central, que es el balance de lo que ocurrió en los años en los distintos años escolares del 2020, en los distintos grados. Y hay un consenso de que obviamente se imposibilitó, dada la pandemia, pasar diversos contenidos. Y hay un tema que entiendo, que por ejemplo los niños que están en segundo medio, por ejemplo, gran parte del primer semestre lo van a dedicar a profundizar y a repasar o revisar los contenidos de primero medio que no vieron el 2020. ¿En ese nivel se está estructurando el año lectivo, Manuel? Sí, efectivamente, como comentábamos, es un diagnóstico en primera instancia, tanto emocional como de aprendizaje, para generar una serie de estrategias metodológicas y didácticas, en el fondo, que permitan compensar, o sea, que permitan recuperar el nivel de aprendizaje en la medida de lo posible durante a lo menos el primer trimestre. Por eso que es clave el tema de la presencialidad, porque sabemos que precisamente la interacción con los pares y con los docentes es lo que genera la mejor calidad de los aprendizajes en términos de aprendizaje más profundo, ¿cierto? Y más significativo. Entonces, esa situación es la que durante el primer semestre nosotros vamos a mantener, efectivamente. Correcto, Manuel. Está ahí Pablo Ramírez. Sí, adelante, Pablo. Sí, no nos podemos ahí comunicar con Pablo. Pablo Ramírez también está en el Twitter Café. Estamos conversando hasta ahora con Manuel Pérez Pastén, director del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso. Manuel, ¿cuál es su apreciación, más allá de los establecimientos del servicio local, más allá de los establecimientos educacionales que están ahí bajo su resguardo, cuál es su apreciación del inicio de las clases en general, incluyendo la educación subvencionada particular hoy día? ¿Qué informaciones ha tenido usted, Manuel, de cómo ha sido este retorno
a clases 2021, Manuel? Bueno, precisamente en esta misma lógica de tratar de disminuir las brechas, quienes han comenzado antes, ya comenzaron, fueron precisamente los colegios particulares y varios particulares subvencionados también, ¿ya? Porque reúnen las condiciones. Entonces eso vuelve a generar una situación, ¿cierto?, de incisión profunda, de distanciamiento entre los distintos grupos sociales. Ellos comenzaron, de hecho, han comenzado en gran parte de los establecimientos, en este caso, ¿cierto?, federaciones, más bien de colegios particulares subvencionados, también han estado dispuestos, los apoderados, los presidentes de estos conglomerados, en la necesidad de este ingreso al ámbito presencial, a lo menos bajo la figura mixta, es decir, que estén algunos un día, otros otro, pero que estén, que comiencen a estar. Entonces, en ese contexto, el retroceso eventual o la postergación eventual en los colegios municipales o más bien o de servicios locales vendría a aumentar precisamente esas brechas de inicio y esa, diríamos, nivelación pretendida en los aprendizajes. Entonces, vemos una vez más, diríamos, cómo socialmente incluso se reproducen esta figura de distanciamiento y pueden entrar aquellos que tienen las mejores condiciones de conectividad, mejores condiciones de capital cultural y social en su familia, en fin, etcétera, y que por lo tanto tienen también esta posibilidad de interactuar con sus pares y con los docentes, que ayuda y favorece notablemente los aprendizajes. Entonces, se nos van quedando atrás una vez más si postergamos el ingreso presencial, estas comunidades de sectores más vulnerables que son los que requieren de mayor promoción social. Entonces, hemos visto que hay una diversidad a nivel país, sí, sin duda. Las situaciones tienen que ser analizadas desde los temas primero, y eso se ha insistido claramente por parte del Ministerio de Educación, en la seguridad. Es decir, tenemos que tener la tranquilidad de que hay que generar las confianzas mediante dispositivos de seguridad, mediante cuadrillas sanitarias que estén establecidas en los mismos establecimientos, que tengan la participación de apoderados, estudiantes, docentes, asistentes, y que puedan velar y monitorear permanentemente que se cumplan con estas medidas, porque hay que pensar que deberíamos estar conviviendo a lo menos este primer semestre con esta figura. Eso es un hecho, lo hemos visto aquí y en todas partes. Así es, Manuel. Oiga, Manuel, están preguntando por las redes sociales, ¿qué pasa con los establecimientos educacionales que han sido centros de vacunación? ¿Qué pasa en Valparaíso? ¿Esto se redistribuye? ¿Cómo se ha ordenado aquello, Manuel? Sí, se han ido redistribuyendo, se han ido concentrando en dos, pero en general también el acuerdo con Cormuval fue que a lo menos durante la primera dosis en este espacio pudiesen disponer de 9 establecimientos, ya después pudiendo concentrarlo, porque como el volumen de la población de mayor riesgo ya se abordó, después es más fácil poder replicar la segunda dosis diríamos, en tiempos más diferidos, dado lo que significa la importancia del impacto de la primera. Entonces, en ese contexto sí hemos ido reduciendo a 2, y en la medida en que algunos de ellos tienen entradas independientes o mantienen ciertos niveles de aislamiento del resto del establecimiento, no hay dificultades algunas que eventualmente ingresen, ¿cierto? Y mantengan la vacunación si están separados físicamente, diríamos, y aislados del establecimiento. Correcto, oiga, está la familia Vera Muñoz que dice si va a haber comunicación entre los profesores y los apoderados. Eso debe estar dentro de la línea de trabajo también, por supuesto, Emanuel. Así es, nosotros hemos comunicado con los directivos para que también, y con los apoderados, como le comentábamos el viernes, con una fuerte participación de los centros de padres, tuvimos más de 90 personas en reunión, y para estos efectos la idea es que tanto los directivos como los docentes se comuniquen a la brevedad con cada uno de los establecimientos, entendiendo que a lo menos la virtualidad se ingresa mediante virtualidad. Y en ese contexto, ¿cierto?, le puedan comunicar cuáles son sus horarios, cuáles son sus figuras, quiénes se harán cargo, en fin, etcétera. Toda esa planificación es la que durante estos días deben estar informando a los apoderados, ¿ya? Esa era la idea de las reuniones anteriores nuestras, y también la de insistencia por nuestra parte
junto a las mesas de trabajo con los gremios, en que los apoderados necesitan claridad. O sea, los apoderados no pueden esperar una serie de análisis para poder saber cuándo y cómo van a ingresar sus estudiantes, sus hijos e hijas. Correcto, Manuel, gracias a la familia Vera y otros amigos y amigos que también están, por supuesto, inquietos con este retorno a clases 2021, en cuyos lineamientos se ha expandido, ¿no es cierto? Se ha extendido acá nuestro invitado, Manuel Pérez Pastén, director del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso. Profesor Manuel, muchas gracias por este contacto, muy valioso siempre. Vamos a tener muchas noticias en este ámbito durante este 2021, así que es muy importante darlas a conocer acá también en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Manuel, un gran abrazo, saludos a todo el equipo del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso. Cuídate mucho, que esté muy bien. Muchas gracias, Mauricio, Pablo, que esté muy bien. Gracias a todos. Hasta pronto. La información respecto del retorno a clases 2021, a voz del director del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, Manuel Pérez Pastén. Los acompañamos acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Volvemos muy, pero muy luego junto a ustedes. No te vayas, una pausa y volvemos con Twitter Café. Radio Valparaíso te indica la hora. Son las 11 de la mañana con 28 minutos. Hola, somos Valparaíso. Estamos en Forestal. Radio Valparaíso, 102.5 FM. Más compañía que nunca.